Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. En los últimos meses, el Ecuador ha venido debatiendo el tema de los seguros. Especial atención se ha puesto en lo que ocurre alrededor de Seguros Sucre. Para los sectores empresariales privados, esta empresa aseguradora opera en el país bajo el concepto de monopolio. El Estado está obligado a contratar sus bienes única y exclusivamente con Seguros Sucre. Para los voceros del régimen esto no es cierto. La aseguradora estatal tan solo cubre el 16% del mercado global de seguros. Hay leyes que obligan al sector público a contratar pólizas de protección de siniestros con la empresa estatal. Sin embargo, este gobierno, o en el transcurso de este gobierno, circularon una serie de instructivos que dispusieron la libre competencia y la obligatoriedad de someterse a concursos para contratar seguros por parte del sector oficial. Pero fue este mismo gobierno que luego dio paso atrás y dejó sin efecto esa instrucción. Hoy entonces aquí en el estudio Teleamazonas vamos a conversar, vamos a analizar y quizás debatir en torno a lo que ocurre con Seguros Sucre. Quiero agradecer la participación esta noche aquí en nuestro estudio de Santiago Cuesta. Él es consejero de gobierno para la eficiencia y optimización del Estado. También nos acompaña aquí en el estudio de nuestro canal Ana Galarza. Ella es asambleísta por el movimiento Creo. Agradezco la presencia de Verónica Artola. Ella es gerente del Banco Central del Ecuador. Y nos acompaña también Vicente Albornoz, analista económico. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Por medio de una disposición presidencial, todas las instituciones del Estado deben contratar con seguros de su misma índole. Veamos el siguiente reportaje. Las circunstancias que han llevado a Seguros Sucre a consolidarse como líder del negocio y a convertirse en el mayor contratista del sector público surgió a raíz del mandato presidencial del 24 de marzo del 2009 que dispuso a los ministerios del gobierno contratar directamente con Seguros Sucre en todas las áreas en donde intervengan entidades públicas. Sin embargo, para esa fecha Seguros Sucre no estaba en la capacidad de cubrir todas las pólizas del Estado. Tenemos que proyectar un crecimiento patrimonial de la compañía que se puede analizar como un proyecto de largo plazo de cómo ir incorporando todas las instituciones del Estado a Seguros Sucre. Correa justificó su decisión argumentando que era para preservar los intereses del Estado ecuatoriano y quitar el negocio de los seguros al sector privado del Ecuador. Todos los seguros, lo posible, vayan a Seguros Sucre, compañeros, para que la platita quede en el propio sector público. Esa es la nueva orientación. Pero el mercado asegurador no funciona de esa manera. El dinero no se va a quedar aquí y de hecho no se lo queda. Porque la técnica del seguro no es esa. El valor de la prima va afuera y retorna en caso hay el siniestro. La compañía, que tiene como principal accionista a la Corporación Financiera Nacional CFN, es adjudicatoria de contratos que desde 2015 hasta noviembre del 2017 sumaron casi 340 millones de dólares, de acuerdo con reportes del Servicio Nacional de Contratación Pública. En ese periodo, las adjudicaciones fueron otorgadas por 583 organismos y dependencias del sector público. Las contrataciones incluyeron la cobertura de seguros de importantes propiedades del Estado, como equipos militares y policiales, material bélico, centrales hidroeléctricas, infraestructura eléctrica y petrolera, hospitales, entre otros. Seguros Sucre lo que hace es asegurar a todas las instituciones del Estado. Las decisiones de asegurar los bienes, qué valores, son de cada una de las instituciones, de cada uno de los personeros de cada institución. Sin embargo, la aseguradora estatal estuvo metida en controversias judiciales y no faltaron denuncias por presuntos actos de corrupción. Por ejemplo, el costo de la póliza de seguros de las aeronaves de las Fuerzas Armadas, que pasó de 10 millones en el 2009 a 20 millones de dólares en el 2010. Cobertura que se acredita mediante las comunicaciones emitidas por la Compañía de Seguros Sucre y el Mercado Internacional de Reaseguros. La Contraloría General de el Estado encontró un pago en exceso no justificado de 4.3 millones de dólares por parte del Ministerio de Defensa a Seguros Sucre para la contratación del reaseguro y el egreso de recursos del Ministerio de Defensa con cargo a la cobertura de las aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Bien, vamos a empezar entonces este panel para analizar lo que ocurre con los seguros y particularmente Seguros Sucre. Verónica Artola, le quiero dar la palabra para que le explique al país y nos aclare a todos cuál es la estructura de propiedad, pongámoslo así, de Seguros Sucre. Por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. A la ciudadanía, muchas gracias por seguirnos. Hay que entender en este momento que el Banco Central es el mayor accionista de la Corporación Financiera Nacional. El año pasado, en abril del año 2017, se hizo una dación en pago por algunas de las inversiones que tenía el Ministerio de Finanzas con el Banco Central en alrededor de 2.100 millones. Entre esos, las mayores acciones que tiene actualmente el Banco Central es justamente de la Corporación Financiera Nacional. Y paralelamente a esto, la Corporación Financiera Nacional tiene el capital mayoritario tanto de Seguros Sucre como del Banco de Pacífico. En ese sentido, nosotros como Banco Central en este momento estamos justamente entrando a analizar todas estas empresas, incluso para generar política pública y también para ir controlando y revisando algunos de los temas. Y Andrés, aprovecho también los minutos que tengo porque creo que hay que hacer una puntualización en lo que se manifestó al inicio del programa. En ningún momento hay una disposición presidencial para que Seguros Sucre sea la única que tenga que ser contratada por parte del Estado. Ninguna disposición presidencial puede ir por encima de la ley. Claro. Entonces tenemos claramente que el artículo 107 de la Ley de Contratación Pública establece que se podrá contratar los seguros con un régimen especial y sobre todo si tenemos nosotros como Estado empresas públicas, lo importante es que los mismos recursos sigan rotando dentro del Estado, porque ¿para qué nosotros podemos dar en algún otro? Si bien se habla de monopolio, aquí también entender qué es monopolio. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar ¿no? de eso, pero sí hubo comunicaciones, instrucciones desde la presidencia que resultaron contradictorias. Sobre eso sí no hay discusión. Sobre eso, como usted dice, Sí. vamos a analizar más adelante a detalle, pero lo que es importante, como digo, Sí. que ninguna normativa o carta de Puede estar por encima eso. de la ley y por eso es importante que todos nosotros como sector público, como empresas del sector público, lo que tenemos que hacer es cumplir lo que establece la ley. No podemos ir más allá y tranquilamente La ley se establece. obliga. No es que obliga, lo que dice es que el régimen especial para contratación pública puede ser directa, ¿no es cierto?, Ya. con Seguros Sucre. Si Seguros Sucre o cualquier otra empresa que sea de paquete mayoritario del gobierno no cumpliera con todas lo que necesitan las empresas públicas o los ministerios o cualquiera, podría ir a una empresa privada. Ok, Santiago, ¿por qué hubo esa instrucción, esa carta que se difundió desde la Presidencia de la República abriendo la opción de un concurso, de una licitación, en fin, por una participación más amplia? Errores se cometen en todos lados. Ah, fue un error, ya. Totalmente de acuerdo, fue un error. Errores tontos que se cometieron y se dieron instrucciones que iban contra la ley. La ley de contratación pública es muy clara. Tiene que contratarse con Seguros Sucre. Vamos a hacer precisiones ahora. Las contrataciones se dan con Seguros Sucre y se ha mencionado muy reiterativamente de que Seguros Sucre es el que impone el seguro. Sí. No funciona así. Son las empresas del Estado las que elaboran un presupuesto, suben al CERCOP, no es que es a dedo como se dice, suben al CERCOP su oferta. La compañía Sucre es la primera, first to refusal se llama en inglés, la primera en concurrir a la licitación y dice, estoy de acuerdo con el precio y confirmo que puedo otorgar el seguro a ese valor. Santiago, eso supone que hay la posibilidad de una segunda, de una tercera, de otra cuarta. No. Si la oferta no es valorizada por Seguros Sucre o Seguros Sucre no es capaz de tomarla, Ahí sí. entonces tiene que ir a una licitación con el resto de las empresas públicas, pero la preferencia la tiene Sucre. Esto es más o menos como que tú le digas a un productor de arroz, señor, usted produzca arroz, pero no consume el arroz que usted produce. Vaya y cómprele un Supermaxi. Estamos todos locos. La empresa es del Estado. Las empresas que aseguran son del Estado. Por lo tanto, lo lógico es que la utilidad, la rentabilidad, y ya vamos a hablar Sí. de la rentabilidad de las empresas, se quede en el Estado ecuatoriano. Ok, gracias. Por favor, Vicente Albornoz, buenas noches. Buenas noches. A ver, yo creo que aquí tenemos un evidente monopolio. Hay que entender que el único, la primera opción, el primero con el que contrata el sector público seguros es Seguros Sucre. Y eso está muy mal. Eso está muy mal porque supongamos que la gente que maneja Seguros Sucre es muy honesta.
¿Estamos seguros que eso es así? Ok, supongamos que es así. Sí. ¿Estamos seguros que además son extremadamente eficientes? ¿Que son los que dan la mejor opción, al mejor precio, el mejor servicio? Yo no estoy seguro. Para eso existe una herramienta que a veces la izquierda no la entiende bien, una herramienta que se llama competencia. Pero no es un problema de izquierda o de derecha Yo o sí de creo, ideología. yo sí creo que hay es un un tema problema de la ideología. ley, Vicente. No, es un problema de ideología en que no se entiende que se puede contratar con este régimen especial, pero no es obligatorio. Se puede contratar, perdón, rápidamente. No solamente que no es un monopolio porque representa el 15% del mercado, número uno. Número dos, si vamos a eficiencia, te voy a demostrar algo que te va a sorprender. Seguro Sucre produce el 25.9% de la utilidad que generan todas las empresas de seguro del Ecuador, teniendo el 15% del mercado. Pero ese no es mérito, Santiago. El segundo grupo económico, empresa privada, que le sigue, tan solo a 15 millones de diferencia en total de primaje, produce nada más y nada menos que a duras penas el 9%. No es un, Entonces, no es un mérito, no no es un me mérito puedes porque decir- tiene unos clientes extraordinarios. No, señor. Que es el Estado. Cuidado, Andrés. El mercado total es de 1.631 millones de dólares, donde sí tiene el 100% del monopolio Seguro Sucre, en el seguro agrícola, en el seguro agropecuario, en el seguro para los Que no son artesanales. atendidas por los privados. Que no, perdón, fueron rechazados por Ya, los privados. perdón, A ver, cuando uno encuentra una empresa extraordinariamente rentable, hay dos opciones. O es extraordinariamente eficiente o es un monopolio, pues. Y esto es un monopolio. A ver, hay que entender un concepto que Verónica seguro lo estudió en economía, microeconomía, el mercado relevante. ¿Cuál es el mercado relevante que estamos analizando? ¿Es los seguros? ¿Es el mercado financiero? ¿Es los seguros que contrata el sector público? Y en eso hay un monopolio. Por lo tanto, estamos hablando de un monopolio. Es el mercado relevante. Cuando hablamos del mercado relevante de esto, es el mercado del agua, de los refrescos, de las gaseosas. Bueno, en este caso el mercado relevante es los seguros que contrata el Estado. Y estos los hace con esta empresa. Y esta empresa, por lo tanto, se convierte en un monopolio. Y cuando hay una empresa así, extraordinaria, inusualmente rentable, Exitosa. es porque tiene algún privilegio. Y las empresas con privilegios se vuelven ociosas, se vuelven ineficientes, se vuelven los malos de la película en el sistema económico de un país en el cual queremos que haya eficiencia. Y esa eficiencia se la gana más que nada. La primera herramienta para ganarla es que haya competencia. Nada más, no es ninguna ciencia abstracta. Insisto, esto es un monopolio que lo demuestran los datos de la rentabilidad. Anita, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para mis contertulios y, por supuesto, el saludo cariñoso para ese pueblo ecuatoriano que nos está acompañando. Sin duda alguna, lo único que nosotros estamos solicitando es que, por decisión política del presidente de la República, se derogue mediante decreto ejecutivo el artículo 107 del reglamento de ley de contratación pública que ha abierto la puerta a que se contrate a dedo con una empresa estatal. Y dirán, pero qué beneficioso es que el Estado contrate con el Estado. No hay ningún beneficio si contratar con el Estado te resulta más caro y no necesariamente más eficiente. Y eso le demuestran los sendos oficios que ha enviado el expresidente de Empresas Públicas, que incluso renunció porque al parecer no está dispuesto a prestarse a lo que quieren hacer con Seguro Sucre. Después concesionar y pasar a privatizar. Aquí nadie se opone a que Seguro Sucre participe. Lo que queremos es que participe en una libre licitación, donde existan oportunidades para todos y que ganen los mejores precios y que ganen los mejores servicios. Miren, aquí hay una licitación, porque las empresas públicas también se cansan, ellos también necesitan resolver sus asuntos. Ban Ecuador en enero del año 2018 pone una base de $1 millón del presupuesto referencial, ¿no es cierto? Vamos a ver las ofertas del mercado. Aquí tenemos una empresa aseguradora del sur, dice $400.000 por los mismos servicios. Compañía Nacional de Seguros La Unión nos dice $457.000. Veamos el supuesto beneficio económico de contratar con el Estado, $900.000. Es la más cara. Es la más cara, $500.000 de diferencia por los mismos servicios. Y me van a decir, no, lo que pasa es que no importa si cobran el doble, porque se queda el dinero igual en el Estado. No, porque el dinero también sale para el tema de los reaseguros. Y ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben qué pasa en el tema de los reaseguros, que es un tema que no solamente tiene que ser investigado y analizado por la Contraloría, sino también por la Fiscalía, porque ahí es donde se encuentran las triquiñuelas que se están dando
actualmente en Seguro Sucre y que la Fiscalía también investigue qué tiene que ver el señor Diego Patricio Sánchez Silva en todos los negociados que se están dando en Seguro Sucre. El tema está planteado. Verónica, no sé si usted quiere. Como bien lo decía Vicente, efectivamente hay que entender bien cuál es el concepto de monopolio. ¿No es cierto? Monopolio es cuando hay una sola empresa que está proveyendo un servicio o un bien en un mercado relevante. Si bien, como decía al inicio, tenemos una ley que establece que se tiene que contratar el tema de los seguros a través de Seguro Sucre, cuando no se da toda la competencia o cuando no se cubre todas las necesidades que tiene una empresa, pues puede contratar en otra. Entonces estamos hablando mal cuando estamos diciendo que es solamente un monopolio Seguro Sucre. Bien lo decía Santiago, tenemos datos, por ejemplo, del tema del seguro agrícola. Durante estos últimos 4 años se han entregado 402,000 pólizas para el seguro agrícola, que ninguna otra empresa lo quiere hacer. Tenemos cartas de la Federación de Empresas Aseguradoras del país en los que dice que para ellos no es rentable este tipo de negocios y por lo tanto no quieren entrar. Entonces, ¿por qué esas empresas no proveen también servicios a nuestros pequeños productores, Estamos como Seguro Sucre también entrando en otros mercados, como por ejemplo el mercado de las embarcaciones pequeñas, porque claro, las grandes, las que son rentables entran los seguros grandes, pero las otras no. Lo decía el asambleísta, ¿no es cierto?, que muchas veces puede ser más caro. En ningún momento como gobierno hemos dicho que es mejor pagar el doble o que no importa las condiciones. Por el contrario, justamente estamos revisando cuáles son esas condiciones, qué está pasando con los reaseguros. Yo le llamo también al asambleísta, si tiene pruebas de las triquiñuelas de las que habla, de los reaseguros que nosotros no tenemos, esas pruebas fehacientes, pues le llamo también a que pueda presentar, porque es fácil decir que hay corrupción por aquí, que hay corrupción por acá, que una persona es corrupta, pero si no hay las pruebas es complicado. Quien tiene que juzgar que hay corrupción o que hay alguna cosa extraña con los reaseguros es justamente la justicia. Santiago, por favor. Yo solamente para poner un ejemplo, usted mencionó 3 compañías de seguros que son más baratas. Sin embargo, en su declaración, la empresa, no voy a dar el nombre porque realmente no quiero ofenderla, y después le voy a pedir un favor a usted. Una de las empresas que usted mencionó paga una participación de utilidad sobre primaje equivalente al 0.50. Paga impuesto a la renta el valor equivalente al 0.50 de las primas que recibe. La otra que mencionó, 3.05. La otra que mencionó, 2.77. Seguro Sucre, 8% de impuesto a la renta. Entonces, lo que usted me está diciendo que la compañía ineficiente, la compañía corrupta de Seguro Sucre, usted le ha dado el calificativo, no se lo he dado yo. Usted ha dado muchos calificativos, señora, y a mí me preocupan los calificativos que usted da. Es la más eficiente, es la que más impuestos paga, es la que mejores condiciones otorga en el mercado. A pesar de todo lo que usted diga, es la empresa que más impuestos paga, es la empresa que más trabajadores tiene, que toma riesgos donde las otras empresas no quieren entrar. Pero yo le hago una propuesta, señora, que creo que es la mejor manera de limpiar el camino. Proponga usted en la Asamblea Nacional que el mínimo de impuesto a la renta que tienen que pagar las empresas sea equivalente al 12% sobre el primaje obtenido. Entonces podemos ver cuál es la empresa eficiente, cuál es la empresa corrupta, porque corrupción también es robarle al Estado, eludiendo el pago de impuesto a la renta o evadiendo el pago de impuesto a la renta. Otra consideración, yo sí le puedo hacer firmar y declaración juramentada por parte de los accionistas de Sucre, que es el Estado, que no tiene compañías offshore. Están prohibidas las empresas que tienen compañías offshore en paraísos fiscales firmar contratos en el Estado. Sin embargo, todas las aseguradoras, me quedo con muy pocas, las que no tienen compañías offshore, también están prohibidas tener brokers de seguro. Sin embargo, tienen brokers de seguro. Creo que si usted hace un análisis minucioso, que no lo ha hecho, porque usted ha tenido mucha ligereza en calumniar, en ofender. Yo me he aguantado todas sus calumnias, todas sus ofensas, pero nunca presento una prueba. Ok, gracias Santiago. Vamos a ir a una corte, tenemos que ir a la publicidad y enseguida retornamos para la réplica, la respuesta a lo que acabamos de escuchar. Mantenga usted la sintonía de Hora 25.
que Seguro Sucre no haya pagado la totalidad del siniestro del avión de TAME accidentado en la pista del aeropuerto de Cuenca en abril del 2016 se suma a otros similares de entidades gubernamentales que no han recibido las compensaciones que sostienen debían recibir de la aseguradora estatal. En enero del 2018, el coordinador de las empresas públicas reclamaba la falta de liquidación de siniestros por más de 206 millones de dólares. Eso únicamente con las empresas públicas, pues no hay información sobre lo que podría estar ocurriendo con otros sectores del Estado como las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, que también tienen que obligatoriamente contratar con las seguras de esa empresa. El presidente de Seguro Sucre, Diego Guzmán, desmintió la existencia de algún incumplimiento por parte de la compañía en cuanto a pagos e indemnizaciones, así como el registro de alguna denuncia o juicio en su contra. Tanto es así que allí constan empresas que dicen que tienen reclamos contra Seguro Sucre, pero que jamás han sido aseguradas por nosotros. O sea, algo que realmente no tenía ningún sentido y que después, en conjunto con los gerentes y equipos aseguradores de la propia empresas públicas, se logró aclarar y las aclaraciones dieron que apenas y dentro del rubro normal lo que debía de inmediato pagar Seguro Sucre era no más de 6,5 millones de dólares. Sin embargo, este oficio enviado por la empresa coordinadora de empresas públicas del mes de marzo revela que la deuda con el sector público superan los 143 millones de dólares, de lo que se han cancelado poco más del 50%. El caso de TAME, el avión siniestrado en la pista de Cuenca en 2016, sería una primera alerta sobre la capacidad de Seguro Sucre para responder por los accidentes de sus asegurados. Según la póliza de seguro que TAME tenía con Seguro Sucre, la aseguradora tenía que pagar algo más de 27 millones de dólares, pues fue un siniestro total. Sin embargo, Seguro Sucre pagó 20 millones, afirmando que los 7 faltantes es lo que vale el avión tal como quedó en Cuenca, es decir, como chatarra. Según el Comité Empresarial Ecuatoriano, Seguro Sucre no tiene liquidez para cubrir los daños que sufrió CENEL por el terremoto en Manabí, que equivalen a 39 millones de dólares. La aseguradora estatal solo reconoce daños por 11 millones de dólares, alegando que no fueron cubiertos bienes que estaban a la intemperie como postes, medidores y cableados, es decir, gran parte de los activos de la empresa. Que no se tomó el reaseguro, incluyendo la posibilidad de un siniestro por terremoto, y en consecuencia hay un reclamo en el orden de la treintena de millones de dólares que Sucre no está en la capacidad de responder. Ahí hay toda una caja de sorpresas. Hay muchos otros conflictos entre la empresa coordinadora de empresas públicas y Seguro Sucre. Aseguradoras privadas piden reformar la normativa de adjudicación de contratos con las empresas públicas. El anterior gobierno dispuso que todas las empresas públicas contraten de forma directa, es decir, sin concurso, con Seguro Sucre. La figura utilizada fue de régimen especial, acogiéndose al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se aplica por una disposición reglamentaria de la Ley Orgánica de Contratación Pública, que también establece el régimen común, que es la licitación. Pero desde hace cerca de 10 años el especial se ha vuelto común y en definitiva se están haciendo estas contrataciones a dedo. Para este jurista no hay motivo válido para quitarle a las aseguradoras privadas su legítimo derecho a competir. Deben competir en igualdad de condiciones con el resto de aseguradoras privadas. Lo que pasa es que normativamente el Estado le ha asegurado un monopolio a Seguro Sucre para que sea la única aseguradora de las empresas del Estado. Y no va a haber una resolución seria jamás que pueda justificar que sea por régimen especial, porque los seguros ofrecemos coberturas y precio. Y si es mejor precio, con las mismas coberturas y los mismos reaseguros, ¿el Estado en qué se beneficia contratando consigo mismo? Esta semana las sospechas de irregularidades alrededor de Seguro Sucre se incrementaron por un posible conflicto de intereses que involucra directamente a Carón Delet. Eduardo Jurado, secretario general de la presidencia, confirmó que una de sus empresas presta servicio a Seguro Sucre. Accionista de Consólidos, que a su vez es socio accionista de GEA. Y GEA contrata con el Estado, contrata con Seguro Sucre y contrata con el Banco
del Pacífico. El movimiento Creo denunció que Eduardo Jurado remitió el pasado 12 de junio cartas a las empresas públicas indicando que se tiene que contratar los seguros mediante licitación. 2 días después retira la disposición y ordena que se contrate con la empresa Seguro Sucre. Y dispone que se contrate generando un monopolio en el tema de los seguros con los seguros Sucre y los seguros que tienen por encima del 50% de capital público. Seguro Sucre reiteró que no existe ningún monopolio por parte de esta empresa y detalló que existe un mercado asegurador de más de 1.500 millones de dólares y que la aseguradora tiene solo un 16% de ese mercado. El 84% restante lo tienen las aseguradoras privadas. El monopolio es cuando alguien capta la totalidad de un mercado. La Contraloría General del Estado prevé realizar un examen especial a Seguro Sucre. Se examinarán aspectos administrativos, financieros, procedimientos y el cumplimiento de la normativa vigente. Actualmente este órgano de control ya ejecuta otros exámenes. 2 son a las operaciones administrativas y financieras de la empresa de 2014 a 2018 y el otro es una auditoría a la fusión con la compañía de seguros Rocafuerte. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa. Tengo que dar la palabra a Ana Galarza para que responda lo que acaba de señalar antes del corte el invitado Santiago Cuesta. Por favor, Ana. Bueno, yo pienso que por respeto a la ciudadanía siempre tenemos que hablar con la verdad. Verónica, 1000 disculpas que tengo que hacer esto en público, pero no podemos desinformar. Mire, usted dice que desde la presidencia no han habido oficios que han solicitado que se contrate directamente con Seguro Sucre sin licitación. Aquí están los oficios, ¿sí? Los oficios desde el año 2009. Aquí el firmante es Alexis Mera Giler. Se han venido dando oficios desde la Secretaría de la Presidencia de la República. No me imagino que un secretario se mande solo, me imagino que debe hacerlo con la venia del presidente de la República, ¿no es cierto? Por otra parte, mire, hay que conocer, ¿no es cierto?, para hablar. Lo que usted menciona no es ley. La supremacía de la ley nos dice que un reglamento está por debajo de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Sí, el Código Monetario y Financiero en su artículo 74. Espero que lo conozca, si no, le invito a que lo pueda leer. Para la contratación de seguros, todas las instituciones y entidades del sector público se sujetarán a concurso de ofertas entre empresas de seguros constituidas y establecidas legalmente en el país. Habla que tenemos que abrir a un concurso para que sean las mejores ofertas, los mejores servicios. Jamás dice aquí se contrate a dedo con una empresa del Estado. Santiago, mire, con todo respeto, no me pida que yo vaya al legislativo a hacer cosas que violan la ley. Los asambleístas no podemos tener iniciativas legislativas desde el ámbito tributario. No me asesore a mí así, porque si usted le está asesorando hacia el presidente de la República, es ahí cuando se dan este tipo de problemas, como lo que se está dando en Seguro Sucre y este programa que quede para los anales de la historia, que estamos denunciando lo que se está dando en Seguro Sucre con documentos. Le estoy diciendo a la justicia que investigue. Tengo la documentación, yo les voy a dar a ustedes como servidores públicos, ustedes tienen que conocer y si ya tienen la documentación también tienen que denunciar. Y mire, el presidente Lenín Moreno no va a poder decir que no conocía lo que se estaba dando en el tema de Seguro Sucre, en el tema de reaseguros a partir de hoy. Y delante de usted le estoy diciendo, evite ser el Jorge Glass de Lenín Moreno, por favor. Ok, Vicente. A ver, yo quiero topar un par de temas. El primero, a ver, Verónica decía que ninguna norma puede estar encima de la ley. Sí, hay una que está encima de la ley y es la Constitución. O sea, que ninguna carta... Sí, yo sé, pero el punto central es, la Constitución sí prohíbe los monopolios. En varios puntos. Claro, es divertido porque es una Constitución con un enfoque ideológico muy de izquierda. Entonces, por ejemplo, el artículo 304 de la Constitución dice que uno de los objetivos de la política comercial deberá ser evitar prácticas monopólicas y oligopólicas. Aquí estamos en un monopolio, ¿no? El mercado relevante es los seguros que contrata el sector público, que es grande. Ese mercado está monopolizado, ¿no? Y luego viene la parte esta tan ideológica, ¿no? Particularmente en el sector privado, ¿ya? Y otras que afectan el funcionamiento de los mercados. Entonces, esto afecta al mercado de los seguros y por lo tanto, si es que la ley en algún lado dice esto, entonces habría que derogar la ley porque está en contradicción con la Constitución. Y luego, bueno, si es que Seguro Sucre es la que más empleados públicos tiene y encima es la que más gana,
ha de ser que tiene un montón de privilegios, pues así de sencillo, y por eso es la que más gana y la que más aporta. Por eso es la número uno, ¿no? Claro, claro, entonces estoy seguro que si una privada tuviera los mismos privilegios, cosa que sería muy dañino, no estoy diciendo que eso se haga, tendría quizás hasta más utilidades y no sé si más empleados, pero mucho más utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, no, el decir que una empresa tiene muchos empleados, más bien da la sensación de que hay un montón de burócratas ahí que no necesariamente le hacen eficiente a la empresa y que la empresa gane un montón de plata. Obvio, Petroecuador gana un montón de plata, pero tampoco le convierte en la empresa más eficiente del mundo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver que, sí, uno no puede medir las cosas así de sencillo. Quizás este margen que tienen las empresas privadas es más chiquito, porque ellas sí están compitiendo la una con la otra y beneficiando al consumidor. Esta otra no compite, entonces lo que da la impresión es de que Seguro Sucre tiene un gran cliente que es el Estado y eso le permite tener utilidad. Claro, y le tiene totalmente ahí atrapado, entonces, claro, qué pena. A ver, Santiago, le ha señalado Anita hace unos instantes de que usted podría convertirse en el Jorge Glass de este gobierno. Y yo me he dado cuenta que la señora Anita en un programa de radio, ya no es el primer insulto que me lanza, me dijo que yo era el operador político para que se den perjuicios para el Estado. Y posteriormente me dijo que era una persona nefasta por conflictos de intereses como Santiago Cuesta. Me mencionó, señora, si usted conoce el cometimiento de un delito, por favor denúncielo, porque de lo contrario se convierte en cómplice del mismo. Usted se ha pasado denunciando un montón de delitos. Inclusive lo denunció Jorge Glass, me lo recuerdo, pero nunca ha concurrido a la Fiscalía a firmar. Me extraña que no vaya a la Fiscalía. Pero en cambio, usted que es la rectora de la moral pública, tiene a dos familiares. Yo no voy a decir los nombres. Uno con sentencia de 3 años, 4 meses, que él ha apelado por el delito de estafa. Y otro familiar suyo, 2 familiares, que también está sentenciado, está siendo juzgado por el delito de estafa. Sin embargo, yo tengo la precaución de dar nombres. ¿Por qué? Porque todos somos inocentes hasta que no se produzca una sentencia ejecutoriada en la última instancia. Sin embargo, usted se arroga funciones gracias a su manera de ser y gracias a la inmunidad parlamentaria. Yo la reconozco como reina de Ambato, pero creo que se quiere convertir en la reina de la denunciología. Denuncia todo, pero no firma nada. Le ruego que firme las denuncias. Si usted tiene una denuncia contra el señor Sánchez, contra el señor Guzmán, contra los hermanos Merlo, que no los conozco. No, a Diego Guzmán sí lo conozco. A Diego Guzmán lo conozco, pero el señor Merlo no lo conozco. Diego Guzmán no es mi íntimo amigo. Él no conoce mi casa, ni yo conozco la de él. No se confunda, señora. Yo le puedo decir a usted muy tranquilamente, yo vengo para modernizar el Estado. El Estado recibió esta herencia maldita de la época de Correa. Conozca bien la historia, infórmese bien. El Estado le regaló a la Corporación Financiera Nacional, quitándole de las arcas del Banco Central del Ecuador las acciones de Banco del Pacífico y de Seguro Sucre, y se la regaló a costo cero a la Corporación Financiera Nacional. Y posteriormente se la devuelve el señor Correa, investigue bien, después de que le enchufa al Banco Central del Ecuador por 2.100 millones. Nosotros queremos concesionar Sucre. Vamos a hacer una oferta de concesión Sucre. ¿Van a privatizar? No, señor. Concesionar la operación. El Estado será socio de la concesión, pero se pueden obtener 400 a 500 millones de dólares concesionando a 20 años la empresa. Lo que usted está haciendo es valorizar la empresa. Esquema, Santiago, de que contrate solo con empresas públicas, ahí sí puede competir. Tiene la primera opción. Aquí se ha confundido mucho, Andrés, dame 2 segundos más. El que prepara la oferta económica para lanzarla al mercado es la empresa estatal, es el ministerio. Seguro Sucre tiene la primera opción de contratar o no contratar. Ok, gracias, Santiago. Punto. Verónica, Eduardo Jurado, secretario general de la presidencia, ¿tiene conflicto de intereses, tiene conflictos éticos, tiene conflictos legales con Seguro Sucre? Andrés, antes de contestar la pregunta, sí quisiera hacer unas puntualizaciones a lo que manifestaba la asambleísta Galarza. Justamente decimos que tenemos que ser transparentes con la ciudadanía y en ningún momento durante este programa yo he dicho
que una carta de un secretario de la administración o de un secretario jurídico está sobre una norma. Conozco perfectamente, también estoy cursando la carrera de Derecho, que estoy por acabar, entonces sé perfectamente cuáles son las normas y que la Constitución está por encima de una ley, que una ley orgánica está sobre una ley ordinaria, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo decía es que tenemos una ley sobre eso. Y también, si bien se hacía mención a la Constitución de que no se puede tener monopolios, creo que estamos olvidando, Vicente, un concepto muy claro que también se ve en Introducción a la Economía de monopolio natural. Entonces, no podríamos tener dos empresas, ¿no es cierto?, de servicio eléctrico, entonces en ningún momento se está prohibiendo o se puede satanizar los monopolios naturales, porque hay que entender bien esos dos conceptos. A ver, Vicente, rapidito, 30 segundos para aclarar esto. Esto no es un monopolio natural es los tubos de agua que llevan el agua a las casas y por eso hay solo una empresa de agua potable. Pero el monopolio natural no es las empresas de seguros que pueden competir 10, 20, 30 hasta a nivel internacional. Es lo opuesto a monopolio natural. Por supuesto, pero ahí se está haciendo referencia a la Constitución que no se puede tener monopolios. Yo estoy haciendo referencia que los monopolios naturales pueden existir. Bueno, contestando las preguntas que estábamos hablando. Eduardo, ¿no es cierto? Tendríamos que preguntarle a él. Yo no me puedo pronunciar sobre lo que Eduardo está haciendo. Lo que nosotros sí puedo decir como gobierno nacional y que ha sido una consigna del señor presidente de la República, Lenín Moreno, es que vamos a combatir la corrupción. Muchas veces, ¿no es cierto?, el asambleísta Galarza, como bien lo decía Santiago, está cuestionando que si el presidente quiere o no hacer eso. Nuevamente, vuelvo a ratificar, sin pruebas, asambleísta, que bueno si nos puede entregar al final del programa pruebas contundentes para nosotros poder también hacer las denuncias a las fiscalías, porque nosotros no vamos a tener miedo como funcionarios públicos en hacer eso, pero como digo, ratificando que este gobierno va a luchar contra la corrupción. Anita, quisiera que usted precise, aclare, amplíe esta referencia que hizo hace unos instantes en el sentido de que habría corrupción en los reaseguros que se hacen hacia el exterior. Solamente para precisar algo que menciona la señora. Mire, si usted sabe que una ley orgánica está sobre una carta, entonces, ¿por qué hicieron caso a la carta y no a la ley orgánica que obligaba a que se licite, que se abra a concurso y que gane la empresa, sea Sucre, sea una privada, la que sea, pero que ofrezca los mejores precios, los mejores servicios? Es importante que lo que decimos compagine con lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que han hecho caso a la carta, no a la ley. Y eso es inadecuado. Eso no queremos que pase con el presidente Lenín Moreno. Más allá de afectos o desafectos, es la persona que está dirigiendo nuestro país. Y así como se está criticando lo que pasó con el gobierno del expresidente Rafael Correa, de la responsabilidad política que se dio en el manejo del Estado, lo mismo podría suceder con el presidente de la República, Lenín Moreno. Eso es algo que no queremos. ¿Por qué? Más allá de él, porque se afecta el país, se afecta el Estado. Entonces, eso sí quiero que dejemos muy claro. Yo también le invito a que un poco se informe usted, señor Cuesta, vea las noticias, lea los periódicos. No es una denuncia que he puesto en la Fiscalía. Mañana tienen que ir sus ex coidearias o todavía coidearias, Gabriela Rivadeneira, Silvia Salgado, que es del bloque morenista, tienen que ir a rendir versiones en la Fiscalía. No diga cosas sin conocer. Vaya a ver las denuncias que yo he firmado en la Fiscalía para que eso le diga a la ciudadanía. Está muy mal mentir, se ve muy mal mentir siendo el consejero de un presidente que habla de una cirugía mayor a la corrupción y que también habla de la transparencia. Anita, el alcance de esa denuncia respecto a que habría corrupción en los reaseguros. A ver. Incluso ha mencionado un nombre usted. Por supuesto, a ver. Seguro Sucre, en el momento que asegura a las empresas estatales, tiene que contratar un reaseguro. Los reaseguros tienen empresas internacionales que están en otros países y existe un intermediario, que es el broker de reaseguros, ¿no es cierto? Ya, el broker de reaseguros recibe el contrato por el reaseguros de Seguro Sucre. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Práctico para que comprenda la ciudadanía. Por $10 millones, ¿ya? ¿Qué es lo que probablemente estaría haciendo y que eso, con la documentación que tengo que entregar a la Fiscalía, estaría haciendo? El contrato es de $10 millones, pero el broker solo contrata con la reaseguradora por $1 millón. Y hay unos agentes ahí en el camino, uno de los agentes interesados en el tema de los reaseguros es Diego Patricio Sánchez Silva. Curiosamente tiene Global Reinsurance Broker, que está en Anguila, un paraíso fiscal.
Eso también sería interesante que un poco investiguen. Ese es su trabajo, pero yo también puedo colaborar para que ustedes, que son unas partes realmente interesadas al interior de Seguro Sucre, tengan idea de lo que está pasando dentro de la empresa en la cual ustedes son accionistas mayoritarios. Tienen que saber qué es lo que está pasando, porque caso contrario, ustedes saben que las complicidades es por acción u omisión. Entonces, en eso tienen que tener mucho cuidado. Y por otra parte, señor Cuesta, usted tiene aquí la oportunidad de delante del país poder decir qué delito le imputa a cualquier familiar mío. Diga el nombre y el delito que imputa. Tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante. Yo no soy así, señora. Bien, vamos a continuar. Vicente, a ver. A ver, un monopolio natural es la empresa de agua potable. Porque sería absurdo que en la ciudad haya dos redes de agua potable. Por eso hay una sola, ¿ya? Y por eso está regulada. Pero los monopolios naturales van a existir con o sin ley, porque es natural que existan. En donde puede haber competencia, hay que crear competencia. Y eso, el habernos olvidado que la competencia es como el lado bueno del capitalismo en el cual las empresas se ven obligadas a beneficiar a sus clientes, eso creo que, y en eso comparto una idea que dijo Santiago, es parte de la herencia maldita del gobierno de Correa, ¿no? Para él la competencia era algo irrelevante y todo. Entonces, por eso le encantaba crear monopolios. Entonces, TAME tiene el monopolio. Todos los empleados públicos vuelan con TAME. Está bien, es el mejor precio el que están dando. No es relevante. Vuelan con esa empresa, ¿ya? Y las empresas públicas contratan seguros con Seguro Sucre. Y vamos a la herencia maldita, ¿no? ¿Cómo llegó Seguro Sucre al Banco Central? A través de la CFN. Y aquí es interesante ver la historia, porque el gobierno de Correa le extrajo recursos al Banco Central de una manera absurda, y para no quedar tan mal al final del gobierno, entregó en dación de pago alrededor de $2.000 millones de dólares. Yo sé. Le enchufó al Banco Central, la CFN cuando no era conveniente, porque además le entregó algo que quizás tenía un valor, digamos, para el sector público, pero no tiene ningún valor económico. Lo que debió haberle devuelto es dinero. Y eso pasó en el gobierno anterior, pasó en el gobierno de Correa, lo tengo clarísimo, pero hay que decir cómo se origina todo este problema. Ahora sí, concesionar Seguro Sucre sería un grave error. ¿Por qué? Si es que no le quitan el monopolio. Pues. No hay cómo concesionar. ¿Cómo recuperamos la plata? Entonces perjudicamos a todos los ecuatorianos. ¿Sabes en cuánto le enchufaron Seguro Sucre al Banco Central? Eso es secundario. No. Es secundario. Es secundario porque lo que hay que hacer es devolverle la eficiencia al mercado, que es justamente lo que usted le han pedido que haga, que le devuelva la eficiencia a la economía. Y la eficiencia a la economía se le devuelve no creando monopolios privados, porque es lo que harían. Harían una empresa llena de privilegios y encima con capital privado. Eso es como empeorar lo que ya está mal. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente privatizar esa empresa, privatizarla y punto. Que las cosas queden claras, transparentes y que esto se vuelva una empresa más de seguros que compita. ¿La concesión no puede competir? Ok, pues entonces déjela que compita sin concesión entonces. Pero el problema es crear esas cosas híbridas, mixtas, que no son ni lo uno ni lo otro, que te dejan un sabor muy de privilegios, y que lo más conveniente ahí es romper directamente con la herencia. ¿Por qué concesionar, Santiago? Y no privatizar. Nuevamente, ¿por qué voy a entregarle el negocio de seguros a empresas? Usted me pidió que diga la verdad, no le mienta tampoco a la ciudadanía, que pagan impuestos ridículos. Usted mencionó una. No voy a dar el nombre de la compañía, le voy a entregar toda la documentación después, para que usted vea. A ti te parece lógico que pague el 0.74% declare de utilidades sobre el primaje colocado. No es ni siquiera negocio. Es vergonzoso que una empresa de seguros que compitió, y usted la mencionó, pague el 1%, menos del 1% sobre el primaje colocado. Es vergonzoso, pero a esas empresas tú las llamas eficientes. A esas empresas les quieres entregar un negocio para que contraten con el Estado. Pero hay una esas empresas son las que están compitiendo y por eso es que no ganan fortunones. No sé con quién compiten, porque el mercado total es de 1.600 millones de dólares. ¿Son de plata? Solamente 300 millones pertenecen al Estado. Entonces, que compitan en los 1.300. Te vuelvo a decir, el monopolio de los seguros agrícolas lo tiene Seguro Sucre. ¿Por qué la figura de la concesión? ¿Por qué? Porque no se vende la compañía. En 20 años la compañía pasa a ser nuevamente del Estado. Le voy a poner un ejemplo para que lo tenga más fácil. El señor Correa cacareó que le había cobrado 500 millones de dólares a Claro por darle la concesión por 15 años. Claro
gana aproximadamente 600, 700 millones de dólares por año. Si nos hubiéramos quedado con el 25% como propongo yo, tendría ahorita 100 millones de dólares mal contados, 100 millones de dólares al año. Por 15 años hubiera obtenido 1.500 millones de dólares siendo socio de la concesión. ¿Quién ganó plata? ¿Claro o ganó plata Seguro Sucre? De modo que esta sería la política respecto a la concesión de varias empresas del sector público. Por supuesto. CNT, concesionar la CNT, TAME, las eléctricas, todo debe ser concesionado. A ver, manejadas por empresas privadas. Ahí está. A ver, concesionar una empresa eléctrica también es un monopolio natural y eso sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido porque no vamos a poner doble cableado eléctrico en la ciudad, pues. Es un monopolio natural. Eso sí tiene sentido. Pero porque ahí es difícil introducir esta fuerza virtuosa, esta fuerza virtuosa. Sí, pero la idea es que ustedes en el gobierno introduzcan esta fuerza virtuosa que es la competencia. En las eléctricas no lo pueden hacer, en las empresas de agua potable tampoco, en los bancos centrales tampoco, los bancos centrales no compiten consigo mismos, pero sí lo pueden hacer en seguros, Vicente, no pierdan esta interesante oportunidad. lo que acabamos de escuchar, van a concesionar las empresas públicas. Habrá que ver cómo las concesionan. Por principio no está mal concesionar una empresa que es un monopolio natural. La empresa eléctrica aquí no es tan grave concesionarle. Pero aquí estamos hablando de una empresa que puede competir con un montón, aquí, de fuera del país. No es ningún problema. ¿Y la pérdida económica para el Estado y los ecuatorianos? La ganancia económica para los ecuatorianos cuando el gobierno contrate seguros a menor precio. Pues y cuando no me paguen los impuestos como me lo están demostrando ahora. No necesitan pagar impuestos porque están vendiendo un producto más barato. Es que es meterte un bolsillo, meter al otro. La verdad no te entiendo. Tú eres un hombre de números. Y una empresa que vende algo barato gana poco, 50 millones de dólares. Es que está vendiendo barato. Pero nuevamente, porque por eso gana menos. Ese es el truco. Y si le vendiera caro al gobierno, pagaría más. Una empresa que vende 50 millones de dólares y declara una utilidad de 350 mil dólares. Ni siquiera impuesto. Utilidad. Menos del 1% de utilidad. Perdóname, tú y yo conocemos el mercado de seguros. Una empresa que gana menos del 1%, cuidado, y no es la única, son un montón. Ok, es vamos a parar ahí porque quiero escuchar a Verónica, por favor. Bueno, Andrés, yo creo que aquí se han dicho algunos temas de Seguro Sucre, pero lo que sí me llama la atención es que durante estos últimos meses hemos tenido una campaña agresiva en contra de Seguro Sucre. Nosotros como Seguro Sucre y como mayor accionista recibimos una carta de FEDESEC, un correo electrónico que no es que de la SENAIN o algo, en el que ya establecían que se iba a contratar una empresa para hacer una campaña en contra de Seguro Sucre. Bueno, pero hay que señalar que esa es una organización, una asociación de empresas, ¿no? Exacto, es la asociación de todas las empresas aseguradoras del país. Entonces, contratan a esta empresa 180 Grados Producciones, que es de una periodista que no voy a mencionar el nombre, pero lo que nos llama la atención es justamente, se ve claro y que coincide con esto, que se hace una propuesta en la que se va a pagar por construcción estratégica, por lobbying para tener algunas conversaciones. Recordemos que en el Ecuador no está permitido el lobbying, por $8,000, una gira de medios. Hay ciertos voceros que justamente están paseándose por algunos medios de comunicación haciendo campaña negativa en Seguro Sucre. Habría que ver realmente cuáles son esos voceros, que sería interesante. Y lo más grave que nosotros hemos encontrado en esta propuesta es que hay un fee o un pago adicional de éxito por $15,000 si es que se logra quitar los seguros públicos a Seguro Sucre. Entonces, Andrés, lo que sí hay que tener claro, y como decía también la asambleísta Galarza, digámosle a la ciudadanía, ¿por qué justamente ahora, en los últimos meses, se ha dado todo este tema orquestado de ataques contra Seguro Sucre? Yo no estoy defendiendo, si hay temas que tenemos que mejorar, por supuesto, y en eso estamos. Y como Banco Central, lo que me corresponde también es que estamos en conversaciones con el gerente, con el presidente del directorio, pidiendo una serie de información, que habíamos escuchado también estas denuncias, no solamente por parte de la asambleísta Galarza, sino por alguna otra ciudadanía en el tema de reaseguros, pero necesitamos pruebas, necesitamos pruebas. Por favor, Anita. Mire, es tan sencillo. Yo ya pedí documentación a Seguro Sucre. Ya la semana pasada tienen 15 días para responderme. Siempre dan largas en las instituciones públicas del Estado. Yo no sé por qué. Pasan todas. Si me responden dentro de los 15 días, me responden cualquier cosa menos lo que les pido.
pero lo que se tiene que ver es el valor del reaseguro y pedir los slips, es decir, el contrato del reaseguro internacional, la reaseguradora internacional, con el broker. Y ver si es que existe una diferencia así de simple, así les digo. Ya les digo al presidente Lenín Moreno lo que tiene que hacer, sin irnos contra la ley, como ciertas sugerencias. Y ya les digo cómo tienen que identificar dónde está la triquiñuela en el tema de los reaseguros, que no es un vox populi, es así de fácil como lo tienen que hacer. Y ustedes que están adentro del gobierno y que obviamente ustedes les darán con mayor facilidad la información, pueden hacerlo también y deberían hacerlo porque como servidores públicos la ley les llama justamente a realizar este acto en favor de la transparencia. Aquí no estamos en contra de Seguro Sucre, hay que ubicarse. Aquí estamos a favor de que se cumpla la ley, que está por sobre una carta de un secretario de la presidencia. Usted lo ha dicho, todos lo conocemos. El Código Monetario Financiero dice que se tiene que abrir, ¿no es cierto?, a un concurso donde Seguro Sucre, el resto de empresas presenten sus ofertas, que estén los mejores precios, que estén los mejores servicios y que a esa empresa sea la que se le adjudique. Si se le adjudica Seguro Sucre en buena hora porque habría sido los mejores precios, no con una diferencia de $500,000. Vamos a terminar una última ronda casi de 30 segundos. Por favor, Santiago. Básicamente lo que estás pidiendo te lo voy a poner en tu provincia. ¿Por qué no proponemos también que se elimine el impuesto de $10, la tasa de $10 al calzado que se importa y los aranceles tan altos al calzado? Que se eliminen los aranceles a la importación de la papa y se permita la prohibición de la importación de la papa, que se permita la importación de frutas, liberada de impuestos. El pueblo ecuatoriano te lo va a agradecer. Solamente son 1 millón de tungurahüenses versus 17 millones de ecuatorianos. Es muy sencillo lo que tú pides, pero cuando te toca tu provincia ya no te va a gustar. También es un monopolio. El monopolio de la papa, el monopolio de las frutas. Pide la eliminación de ello. Y vas a darte cuenta no que perjudicas. No puedo pedir eliminación de tributo. Yo lo sé. Ok, gracias. Yo Vicente, lo sé. rapidito, 30 segundos, vamos a terminar con una ronda final. A ver, me parece aquí que es evidente que estamos enfrentándonos a un monopolio que no es un monopolio natural, que por lo tanto se vuelve muy rentable, extremadamente rentable, y que obviamente debe ser el odiado del gremio, pues. Porque es el privilegiado. Todos los demás le deben detestar. No he hablado con ningún gerente de seguros, no sé si le odian, pero me imagino, es instintivamente obvio, que debe ser el odiado del gremio como aquel alumno que es sobrino de la profesora y la profesora le mima, entonces todos los demás compañeros le odian porque él siempre sabe el examen antes de que le tomen. Entonces a mí me parece interesante todo esto que cuenta Verónica, pero a cierto punto me parece comprensible. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes, Santiago Cuesta, Ana Galarza, Verónica Artola y Vicente Albornoz. Felicidades. Hasta la próxima semana.